Estamos en comunicación en este momento justamente con el diputado José Manuel Machea. Diputado, yo le agradezco mucho por este contacto. Bueno, luego de esa sesión han quedado muchos pendientes, entre ellos estas denuncias que presentó usted, que presentó también la diputada Salles, pero también denuncias contra ustedes. Muy buenos días, estimado. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno. A ver, hay que aclarar varias cositas desde el comienzo. ¿Por qué ha sido bochornosa esa sesión? ¿Por culpa de quién ha sido bochornosa esa sesión? Porque los medios de comunicación nos rebajan a nosotros, a los opositores, a los de comunidad ciudadana, al nivel del MAS, ¿no? Los medios nos están rebajando a la oposición al bajo nivel del MAS y eso no es justo, estimado. Ya varios medios de comunicación le hacen creer a la población de que esto es culpa tanto del MAS como de la oposición y que el bochorno viene siendo culpa por parte de ambos. Eso es absolutamente falso. Si te escupen en la cara, ¿qué haces? Si te rompen tu ropa, ¿qué haces? Si te dejan con 13 hematomas corroborados por el IDIF, como me han dejado a mí, en el abdomen, en el tórax, con 6 días de impedimento, ¿qué haces? A ver, mi solidaridad con la diputada Verónica Chalco, con la diputada Gloria Calizaya, con varias de las diputadas del movimiento al socialismo y mi solidaridad porque son claramente víctimas también. ¿Sabes de qué son víctimas? Del deterioro del sistema educativo de este país, son víctimas de la crisis de valores de nuestra sociedad y mi solidaridad con ellas porque ellas también son víctimas del machismo de los hombres que las controlan a ellas dentro del MAS, como Jerjes Mercado. Son víctimas porque son marionetas, son títeres y se prestan para ello. Son títeres de Jerjes Mercado y de Luisa Catacora que les indican qué hacer, tal vez inclusive contra su voluntad de ellas. ¿No? Entonces, ellas también son víctimas en ese sentido. Si todo lo que me han hecho, estimado, se lo hubieran hecho un opositor, perdón, a un oficialista, ese opositor en este momento estaría preso. Estaría detenido, estaría prendido, estaría con medidas sustitutivas, casa por casa, o detención preventiva en San Pedro. Esa es la realidad. Otra realidad es que vestirte con ropa de indígena para ir a sesionar no te da privilegios. La pollera no te da privilegios tampoco, por encima de los demás. Perdón que sea políticamente incorrecto al decirlo, pero bueno, yo soy políticamente incorrecto, no me importa. La pollera no te da privilegios. Vestirte de indígena para ir a sesionar, cuando no te vistes de indígena en el día a día, como Verónica Chalco no se viste así el día a día, se disfraza para ir a la sesión, nada de eso te da privilegios. El más les he hecho creer, estimado, estas diputadas, que su condición de indígena originario campesino, su identidad, les da inmunidad ante la justicia. No. De todas maneras, yo me voy a defender, aunque sea en desventaja, aunque los tribunales estén del lado del movimiento al socialismo, no me queda de otra que defenderme en desventaja y acusar también. Yo estoy acusando a 4 parlamentarias y parlamentarios que son los responsables de los hematomas que yo tengo en este momento, los 13 hematomas que están certificados por el IDIF, que me he hecho certificar por el IDIF y que además me han dado 6 días de impedimento laboral, que no los voy a utilizar o yo voy a continuar trabajando. No importa que me hayan dado 6 días de impedimento laboral, no importa que me duelan mis heridas, mis hematomas, mis moretones, no importa. Yo voy a continuar trabajando porque para eso me paga el pueblo boliviano sus impuestos, ¿no? Y en todo caso, a ver, hay que tomar en consideración, estimado, todo lo que ha ocurrido en el contexto y desde el punto de vista de los parlamentarios que lo han vivido. Porque los medios de comunicación muchas veces agarran y sopesan y le dan, ponen en la balanza y le dan el mismo peso a la versión del oficialismo que a la versión de la oposición. A ver, diputado, perdón Cuando, que lo interrumpa. Vamos por parte primero. ¿cómo estás, La- Gary? No sabía que estabas ¿Cómo ahí. te va? ¿Cómo te Gusto va? saludarte. El primer tema es el siguiente.
Lo que ocurrió, la prensa lo cataloga de bochornoso porque fue bochornoso. El origen del bochorno, sin ninguna duda, no va en la última acción. Viene en la vulneración permanente a la que ustedes están sometidos producto del abuso Correcto. del masismo. O sea, no es esta acción la que determina el abuso del masismo, o en este caso Claro. del arcismo. En segundo lugar, yo considero que hay un mal concepto. Te voy a poner un ejemplo. En el momento de los bloqueos, yo hacía una entrevista con un líder de uno de los bloqueos, de la corriente de Evo Morales, y él en un momento dice cara, y yo le digo, no me discrimine, yo soy tan boliviano como usted. Si apellido Surubí, apellido Choque o apellido Boric, pero nací aquí, soy boliviano, tanto como usted. Y él me dice, no hay discriminación a la inversa. Ese es el concepto que debemos atacar. Es decir, la discriminación es discriminación, venga del de pollera contra el que no usa pollera o venga del que no usa pollera contra el que usa pollera. Creo que esa valoración es la que hay que tener claro. Luego, lo que uno observa allí es que la impotencia de poder seguir con el debate para seguir argumentando, la imposición intentada, hace que ustedes tengan una reacción democrática, que es la toma de una testera. O sea, nosotros hemos asistido a la historia de este país y han habido hasta huelgas de hambre en la testera. Es decir, diputados de oposición tomando la testera, armando sus camas en la testera y haciendo huelga de hambre en la testera. A mí me parece que aquí el concepto va, y perdón por entrar en el detalle va mucho más allá del evento que tendrá seguramente una repercusión desde los procesos que unos a otros se van a empezar a abrir. Pero el punto en cuestión es que el atropello hoy tiene una contención, que lo pueden seguir atropellando sin ninguna duda, pero creo que el ejercicio de la oposición con el levismo, es decir, el levismo también es oposición hoy, en ese sentido ha generado la verdadera razón de la representación política dentro de la Asamblea, que es la representación política de los no oficialistas oponiéndose. Entonces creo que ese es el marco para rescatar de este bochornoso evento. Y la otra parte es la que a mí me llama mucho la atención. Es decir, la utilización permanente del género femenino para después buscar la victimización. Y dentro de todo esto, un escupitajo no lo cuenta, y no es la prensa, es el enfoque del oficialismo. No lo cuenta como agresión. Sin embargo, yo lo escuché al presidente, que es lo que a mí me ha llamado más la atención. Referirse al hecho, hablando de nuevo en un evento político la semana pasada, de esta discriminación contra la gente de pollera. Es decir, aquí hay un enfoque totalmente fuera de lugar. Un presidente no debe referirse a ese tipo de hechos. Y en segundo lugar, creo que hay una intención permanente de seguir generando enfrentamientos entre bolivianos que nada tienen que ver. Desde esa perspectiva, y yo insisto, uno debe rechazarlo todo el evento. Obviamente, las aristas del análisis generan acciones y reacciones. Hubo una acción de provocación, sin ninguna duda, y hubo una reacción. El punto es que ninguno termina siendo víctima y el caudal de abusos deriva en esta postura de ustedes, que creo que los que no creemos en el movimiento del socialismo debemos aplaudir, porque se están oponiendo en búsqueda de recuperar el sentido de la independencia de poderes, de recuperar la constitución tan extraviada en el último tiempo. Yo planteo una pregunta desde ahí, diputado. Esta dinámica parece que se va a imponer. ¿Cuál es la acción estratégica de la oposición para seguir haciendo oposición, intentando buscar salidas para retornar a lo constitucional ante esta situación que yo insisto, a mí me parece que estratégicamente el arcismo la va a repetir con más frecuencia dentro de la Cámara de Diputados? No, efectivamente, este es su modus operandi, como tú bien lo indicas, querido Gary. Y además, a ver,
Hay que hacer varias diferenciaciones, sobre todo en el peso que tienen los abusos o las acciones entre un grupo y otro grupo, ¿verdad? Entre oficialismo y oposición. Han enviado a grupos de choque a secuestrarnos. Eso no lo olvide la población, por favor. Nos han amenazado de muerte durante toda la sesión, ¿no? Y eran grupos de choque arcistas, eran malvivientes y antisociales que se han conseguido, les han dado plata para que vengan a bloquear el Parlamento y no dejarnos salir, ¿no? Como normalmente acostumbran. Los han subido, no sé si ha sido al Parlamento, al hemiciclo del nuevo edificio de la Cámara, Gary, No. pero hay dos plateas bien grandes, dos plateas bastante importantes que pueden albergar mucha gente en la parte de arriba, ¿no? Dos pisos de plateas. En las dos plateas llenas de supuestos movimientos sociales que obviamente son grupos de choque, ¿no? Que los han hecho traer supuestamente del Alto, de Yapacaní, de Cochabamba, ¿no? De Oruro, de otras latitudes y nos han amenazado de muerte. Nos han dicho, cuando salgas de acá, si es que sales, te voy a matar, ¿no? Te voy a liquidar, voy a acabar con tu vida. Los vamos a asesinar uno por uno. A la salida son hombres y mujeres muertos. Están, estos es los últimos días las últimas horas de su vida. Los vamos a asesinar. Aquí vamos a acabar con sus vidas. Eso es lo que nos han dicho permanentemente durante todita la sesión. Vamos a matarlos, ¿no? Obviamente para presionar a que nosotros aprobemos los créditos que ellos quieren que apruebes por 850 millones de dólares. Ese es el meollo básicamente del asunto. Igual los hemos derrotado, querido Gary. Quieran admitirlo ellos o no quieran admitirlo. Es más, los procesos que anuncian que me van a interponer a mí, a la diputada Sáez y a otros parlamentarios, son pues una respuesta al miedo que tienen por el hecho de haber sido derrotados en sesión. ¿Por qué? Porque la determinación que hemos tenido para tomarnos la testera de manera pacífica ha hecho que se evite que continúe esa sesión donde se han pasado por encima el reglamento. El reglamento indica claramente que tiene que poner en consideración el orden del día el presidente de la Cámara de Diputados ante el plenario de los parlamentarios, ¿no? Para su aprobación o su rechazo. La diputada Chalco, adrede, a propósito, se ha pasado por encima esa disposición del reglamento y ha proseguido con la lectura del orden del día tal como el MAS la ha planteado, cuando la mayoría del Pleno Camaral quería modificarlo. Es decir, queríamos que se trate primero por tiempo y materia, la ley 075 que da fin con los autoprorrogados, los manda a su casa, ¿no? Que ha fenecido su mandato a partir del 2 de enero y están incumpliendo, digamos, su mandato y obviamente están usurpando un lugar que no les corresponde, ¿no? Y nosotros primero los queremos mandar a su casa y después vamos a tratar el tema de los créditos, ¿no? Pero no ha obedecido a lo que planteaba la mayoría del Pleno Camaral, la diputada Chalco, obviamente por órdenes de Jerjes Mercado, porque es básicamente una marioneta del jefe de bancada de el MAS, que lastimosamente se ve inclusive en conferencias de prensa cómo le susurra en el oído lo que le tiene que decir, lo que tiene que decir, ¿no? Eso sí que es verdaderamente bochornoso, que te tengan que indicar lo que tienes que decir ante todo el país. Y ahí ha dicho, ¿no? Me han discriminado, han tomado la testera porque soy mujer indígena. Bueno, si usted fuera mi clon, señora Chalco, si fuera exactamente igual que yo, un arita, un blanquito, barboncito, ¿no? Que a su entender parece extranjero, cuando no lo es tan boliviano como usted, igual me hubiera tomado la testera. Igualito me hubiera. Si hubiera sido Jorge Richter, el presidente de la Cámara de Diputados, si hubiera sido César Dockweiler, el presidente de la Cámara de Diputados, si hubiera sido Manuel Canelas, el presidente de la Cámara de Diputados, si hubiera sido Gringo González, el presidente de la Cámara de Diputados, si hubiera sido Mario Cronenbolt, el presidente de la Cámara de Diputados, todos con apellidos, entre comillas, extranjeros, igualito me hubiera tomado la testera. No tiene absolutamente nada que ver con su condición racial o
su identidad personal. Absolutamente nada que ver, ¿no? Es más, me parece curioso que la diputada Calizaya y la diputada Chalco me hayan insultado a mí como si fuera un insulto de maricón, ¿no? Esa es una consigna absolutamente homofóbica. O sea, las disidencias sexuales en nuestro país, ¿no? Las diversidades sexuales deberían estar absolutamente indignados de que un partido que se hace decir de izquierda use como moneda de cambio el epíteto, supuesto epíteto de maricón contra un diputado. Y eso está grabado, está registrado en la locución de la diputada Calizaya, ¿no? Que dice, es usted un maricón, diputado Ormachea. Bueno, pues maricón se entiende como homosexual. ¿Acaso está mal ser homosexual? Yo tengo mi pareja, mujer, yo soy heterosexual, pero ¿acaso está mal? ¿Acaso es algo malo ser homosexual? Al parecer, para el MAS sí, ¿no? Cuando se hace decir que es un partido de izquierda. Entonces, esas contradicciones permanentes del movimiento al socialismo son las que vemos eh, todo el tiempo en la Asamblea, ¿no? El machismo, donde Jerjes Mercado controla a estas mujeres, la discriminación de parte de ellas y que después nos la endilgan a nosotros. Yo, ¿en qué momento he insultado a Gloria Calizaya o a Verónica Chalco? En ningún momento. No van a encontrar registro alguno mío de que yo les haya ni levantado la voz, ni que las haya maltratado, ni que les haya levantado la mano, ni que eh, las haya insultado de ninguna manera. Se han inventado que yo le he dicho cojuda, india a la diputada Chalco, absolutamente falso. No van a encontrar registro alguno de que yo haya dicho algo así, porque eso no me han enseñado en mi casa. En mi casa me han enseñado que todas las personas son iguales y la ley también lo indica, todos somos iguales ante la ley. Por tanto, yo no tengo ese lenguaje discriminador, pero hay que aclararle al país. Las polleras y las vestimentas originarias no te dan privilegios, no te dan privilegios ante la ley. Yo me voy a defender en desventaja, me voy a defender ante un sistema judicial que está absolutamente copado y cooptado por el movimiento al socialismo. Yo ya he avanzado ante el IDIF, menos mal, a pesar de que la justicia está del lado del MAS, he presionado lo suficiente para que me anoten mis heridas, todas, ¿no? Para que la justicia tenga un registro de todas las heridas que yo tengo, de la golpiza que recibió por parte del diputado Delfor Burgos, la diputada Sara Bania Crespo, la diputada Calizaya y la diputada Daisy Choque, ¿no? Yo me voy a defender y además yo voy a acusar, porque las lesiones que yo he recibido sí tienen pruebas. Las pruebas yo las he fotografiado y las he enviado a la prensa. El certificado yo lo he fotografiado y lo he enviado a la prensa, ¿no? Y esos delitos obviamente son de orden penal. Entonces yo me voy a defender a pesar de que evidentemente el movimiento al socialismo tenga a la justicia de su lado. Diputado, de mi parte, nada más, no sé, César. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cuándo es la reunión? ¿Mañana? Mañana es la próxima este sesión, clima. en este mismo clima, y Va además a ser con complejo. esa denuncia de fraude que ha puesto Comunidad Al Ciudadana. aerovoto. ¿Aló? Sí, le consultaba sobre esa denuncia de fraude en la votación del primer crédito de los 170 millones. ¿Cómo van a asumir eso? ¿Cómo van a plantearlo, teniendo en cuenta que mañana ya vuelven a sesionar? Nosotros vamos a plantear que se dé nuevamente esa votación, porque han cometido fraude. Ha votado 2 veces la diputada Chalco. ¿Cuándo se ha visto en una democracia que tenga derecho la presidenta de la Cámara de votar 2 veces? Ella ha votado una vez en la votación general y después para desempatar porque supuestamente había habido un empate de 51-51 en la votación. Somos 116. Si son más 51 más 51 más una abstención no hace 116. Nos han volado por lo menos 10 votos de la oposición, ¿no? Que no han registrado a propósito, no lo han registrado en el voto electrónico. Ha habido fraude, la diputada Luisa Nayar del departamento de Santa Cruz ha registrado justamente con su celular el momento en que la diputada Chalco vota doble, ¿no? Vota en la ronda normal de votación y vota para desempatar. Eso no está en el reglamento. Solo puede votar para desempatar el presidente.
no puede votar en general, ¿no? No puede votar al momento que todos votan, solo puede votar si es que hay una situación de empate y desempate. Pero no ha habido ni siquiera empate, porque nos han quitado 10 votos que no están registrados. Somos 130, han participado 116. Ha habido 15 bajas médicas, ¿no? Perdón, 14 bajas médicas, ¿no? En esa sesión. Entonces, si nos roban el voto, obviamente vamos a tomar la testera. Si cometen fraude, obviamente vamos a tomar la testera. Se hacen lo que les da la gana. Como decía Gary, ya hay registro de muchos parlamentarios que han hecho huelga de hambre en la testera, incluyendo yo, que he estado en otras oportunidades durmiendo inclusive en la testera. He dormido en la testera en otras oportunidades donde había que defender el voto y que no hagan lo que les dé la gana. ¿No es verdad? Nos hemos amanecido en la testera en varias oportunidades. Es pues la única forma legítima y democrática y pacífica de poder evitar que hagan lo que les da la gana. No vamos a ver de palco. Y eso hacen en todos los parlamentos del mundo. La toma de testera es una cosa tradicional en todo el planeta Tierra, donde hay democracia, cuando se quieren pasar por encima la norma, cuando se quieren pasar por encima el reglamento. Yo voy a seguir trabajando, el día martes también voy a trabajar, a pesar de los 6 días de impedimento que me ha dado el IDIF, ¿no? Legalmente hablando, yo tendría que estar en mi casa, pero no lo voy a hacer. Voy a continuar trabajando, ¿no? Yo no estoy habilitado para la sesión, está habilitada mi diputada titular, pero yo voy a continuar yendo al Parlamento, voy a continuar en mi escritorio, en mi oficina, porque tengo muchos asuntos que trabajar, ¿no? A mucha gente que atender y voy a continuar ahí, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias, estimados. Un abrazo, querido Gary, y a todos por allá por Santa Cruz. Un saludo desde la sede de gobierno. Y bueno, atento a una siguiente oportunidad que podamos conversar. Muchísimas gracias.